Buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Que la presencia del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo esté con todos nosotros en este precioso día, recibiendo la palabra de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué tanta rebeldía en la humanidad? ¿Por qué tanta rebeldía en la humanidad? Esta es una pregunta que todo ser humano debemos hacernos y buscar la respuesta. Respuesta que está en las Sagradas Escrituras. La rebeldía es todo lo que se manifiesta en alta desobediencia a los principios de los mandamientos, leyes y estatutos de Dios manifestados en el pasado por el pueblo de Israel. Igual hoy se manifiesta en rebeldía y desobediencia a los principios propios de las Sagradas Escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, estimados hermanos y hermanas, la desobediencia o rebeldía es todo aquello que se ha manifestado en contra del amor puro de Dios desde los primeros días de la creación humana. Esta inmundicia, tanto en el pasado como en el día de hoy, muchos consideran que pueden mantenerla oculta ante los ojos de Dios, como en el caso de los fariseos, a quienes el Señor les dijo en Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28, Jesús les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». Y sigue diciendo Jesús: «Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». En este pasaje bíblico, Jesús denuncia públicamente que estos líderes religiosos tienen apariencia del bien y por eso están sin vida espiritual en su hombre interior. Por eso les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas», porque ellos solo estaban interesados en recibir el diezmo de la menta, del comino, de la ruda y de otras hierbas, pero no en hacer el bien a su prójimo, porque el corazón de estos líderes ya estaban alejados del amor y de la justicia de Dios por su hipocresía y por su iniquidad. Por la rebeldía o la desobediencia manifestada por Adán y Eva, trajeron a su descendencia la muerte, y por consiguiente es transferida en la carne en cada ser humano que nace. El apóstol Pablo, en su declaración, reconoce abiertamente en las Escrituras del Evangelio que los pecados que manifiesta la humanidad es por su naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo valientemente lo reconoce en Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 24. El apóstol Pablo dice: «Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo. Y sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Y el apóstol sigue diciendo, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estimados hermanos y hermanas, nuestra carne por naturaleza siente deseo que va en contra de los mandatos de Dios. Y no solo se manifiesta en el área de la actividad sexual, sino en todo lo relacionado con la actividad social del presente. El apóstol Pablo se hizo la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para liberar el cuerpo de la muerte o de la segunda muerte en este caso, estimados hermanos, requieres examinar el uso que tú le das a tu cuerpo, examinar lo que tu mente te dicta y examinar lo que sientes en tu corazón para que puedas determinar todo lo malo que estás haciendo y así definir tu camino hacia el bien o el mal. Las tentaciones del mundo que se manifiestan ante ti, hermano, queriendo contaminarte siendo creyente y logras rechazarlo, es por la fortaleza de poder que tiene sobre ti el Espíritu Santo. Caso contrario, sucede con los incrédulos, que por su condición de rebeldía manifestada, se entregan a los placeres mundanos sin importarle el peligro que corre en sus vidas. Ellos tienen ese peligro que corren en sus vidas por estar en los placeres mundanos. Sienten el gozo de tomar licor, sienten gozo fumarse un cigarrillo, sienten gozo estar en adulterio, sienten gozo estar en orgías, en idolatría y en muchas cosas más. A estos les espera el castigo eterno. La Biblia aclara que la humanidad no empezó así. El libro de Génesis dice que la humanidad fue creada originalmente y perfecta. ¿Y por qué perfecta? Porque nuestro Padre nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. Al hombre y a la mujer los creó a su condición de su naturaleza, de sentir y tener amor y misericordia entre nosotros mismos. Esta explicación espiritual no es entregada a ustedes con palabras propias mías. Son palabras vivas de Dios escritas en las Sagradas Escrituras. Esta palabra está manifestada en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice la Sagrada Escritura. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y sigue diciendo la Escritura, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, Adán y Eva fueron creados perfectos, fueron creados para ser eternos, fueron creados sin pecado, porque fueron creados a imagen de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 18, Jesús dijo: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Hermanos, Dios, el creador de los cielos y la tierra, un Dios de amor, bondadoso y misericordioso, solo pudo ser creador de cosas buenas y maravillosas para su deleite. Así que cuando Adán y Eva pecaron, corrompieron su naturaleza de eterno a muerte. Y esa naturaleza se ha venido concibiendo en cada ser a lo largo de su descendencia. El rey David, el elegido de Dios, ungido con aceite por el profeta Samuel, dijo David: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lean Salmo, estimados hermanos, capítulo 51, versículo 5. David no quiso decir que él era producto de una aventura adúltera. Quiso decir que al momento de concebirlo sus padres, estos le heredaron su naturaleza pecaminosa en el proceso. Así que, estimados hermanos, el resultado final del pecado es una naturaleza que llevamos todos y que se denomina la carne, y es algo que se opone a Dios. Es una fuerza interior compulsiva que heredamos desde la caída del hombre. Es algo que solo expresa rebelión contra Dios y su justicia. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. Y la única esperanza para escapar de la ley de la carne es su ejecución total y su sustitución por una nueva vida en el Señor Jesucristo. Es justo que nos preguntemos: ¿cómo se manifiesta la carne en los seres humanos? La sabiduría expresada en las Sagradas Escrituras del libro santo, la Biblia, responde a esta pregunta que nos hacemos. Dice la palabra que las obras de la carne son, óigase bien, dice que las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Los que practican estas cosas y mueren sin arrepentirse ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo no heredarán el reino de Dios. Léase Gálata, léase Gálata, hermano. Gálata capítulo 5, versículos del 19 y 21. Léanos, hermanos. Hoy la humanidad cada día está más perversa. Cada día está más perversa. Es tan perversa que libremente y sin ningún pudor los homosexuales o lesbianas forman hogares ante la vista de la sociedad que les rodea. Se cambian de sexo de hombre a mujer o mujer a hombre, determinándose como el tercer género. Con estas acciones abominables retan a Dios en su máxima expresión de rebeldía. Otros mutilan su cuerpo, según ellos buscando perfección en su cuerpo, buscando belleza,
al mutilar su cuerpo, están mutilando el Espíritu de Dios que nos da vida. Los que se mutilan su cuerpo para encontrar belleza no es más que un pecado y una aberración ante Dios, que con el tiempo esta belleza temporal se transforma en una imagen horrorosa. Estimados hermanos, nuestro cuerpo son tan sagrados que el Señor los llamó templos de Dios. Entonces, hermanos, nuestro cuerpo es santo. El Evangelio de Jesucristo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, Jesús nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así dice nuestro Señor Jesucristo, hermano. La Escritura declara que aquellos que viven según la carne y que no desean cambiar o arrepentirse de su conducta pecaminosa van a experimentar severos castigos eternos. El discípulo amado de Jesucristo, el apóstol Juan, el que escribió el final de los tiempos, por inspiración del Espíritu Santo, determina lo siguiente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice la Escritura, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así dice la Escritura, hermano. Nuestro Padre Celestial todo lo sabe de ti y de mí, de cada ser humano existente sobre la tierra. Sabe lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Nadie puede engañar a Dios. Él no puede ser burlado jamás. Él todo lo ve y todo lo sabe. Así que el hombre que siembra para su carne cosechará corrupción. Pero aquellos que siembran en los caminos sagrados de nuestro Señor Jesucristo y no se apartan de Él, entonces cosechará del Santo Espíritu vida eterna. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8? Él nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así dice Pablo en su escritura, en el Evangelio. Y sigue diciendo: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo podemos contrarrestar los deseos de la carne para no tener castigos eternos? El primer paso que debe dar, hermano, es una caminata de honestidad ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Debemos arrodillarnos y confesarle todos nuestros pecados que hayamos hecho, y no importa si son putrefactos e inmundos. Confiésalos delante de Él, hermano. Fortalece tu espíritu leyendo con entendimiento las Sagradas Escrituras. Así el Espíritu Santo llegará a tu corazón y comenzará a llenarte de sentimientos de amor para tu propio bien. Haciendo esto, estimado hermano, encontrarás el camino consciente del deseo de bautizarte por inmersión de agua, muriendo con Cristo y naciendo con Cristo, formado en una nueva criatura. Hermanos, aun cuando una persona nace de nuevo, debemos entender que somos como un niño, que debemos empezar a dominar la vieja naturaleza y comenzar a fortalecer la nueva naturaleza, leyendo las Sagradas Escrituras y orando en todo tiempo para fortalecernos espiritualmente.
Así, así el hombre viejo quedará por siempre atrás, lejos de nuestros deseos mundanos, y el hombre nuevo, fortalecido por siempre en nuestro Señor Jesucristo. Oremos con humildad, pidiéndole a Dios que nos envíe su Santo Espíritu para que nos faculte a vivir correctamente delante de Él y no obedecer a los deseos de la carne. Esta transformación y esta nueva vida está escrita en varias partes de la Biblia y que nos conforta, que estamos en el camino correcto de nuestra salvación con una vida eterna. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, las Sagradas Escrituras del Evangelio de Cristo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estimados hermanos y hermanas, todos debemos huir de los deseos de la carne. Debemos huir de lo que nos ofrece el mundo de Satanás y mantenernos en los senderos de la justicia de Dios. Debemos cosechar en nuestro corazón la piedad para nuestros hermanos, cosechar fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios y en el Espíritu Santo, entregar amor al prójimo y tener paciencia en todas las cosas. Hermanos, para finalizar, la vida cristiana debe ser objeto de la victoria del Espíritu sobre la carne y tener un cambio de vida, que es vivir juntamente delante de Dios y de Jesucristo. Oración. Oración, hermano. Oración. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, los presentes te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te ruego, Padre mío precioso, que llenes de fortaleza con tu espíritu a todos mis hermanos que escucharon el mensaje de tu palabra, que se mantengan alejados de los deseos de la carne. Te pido, Padre Santo, que a la iglesia de tu Hijo amado Jesús le des la fortaleza en su corazón para decir no a toda tentación e invitación a los deseos mundanos. Amorosamente te ruego, Dios, tener sobre nuestras mesas el pan de cada día, que nos des salud, que bendigas nuestros hogares, a nuestras familias y familiares, a nuestros amigos y enemigos. Humildemente, Padre eterno, te entrego esta oración en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que se haga tu santa voluntad en todos nosotros. Amén. Amén, Padre Santo. Hermano, entrega esta prédica a todos tus contactos. Haz la obra que pide nuestro Señor Jesucristo. Con amor, tu hermano Francisco García Ortega. Teléfono 506 6484 4141, Costa Rica. Que Dios y Cristo Jesús nos mantenga en su camino. Hasta la próxima semana.